Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy tenemos el privilegio y la bendición de poder entrar a un nuevo libro, poder conocer un nuevo evangelio que hable de la vida de nuestro Salvador Jesucristo, el Evangelio de Juan. Un poco diferente a los evangelios sinópticos, a Mateo, a Marcos y a Lucas, que fueron más relatos biográficos, históricos y con un enfoque particular en la obra que Cristo hizo en favor de nosotros. Mateo habló más del cumplimiento de las promesas mesiánicas. Marcos enfatizó más la obra de misericordia de nuestro Salvador. Y Lucas, en toda esa investigación, habló mucho de las enseñanzas, las instrucciones y cómo se relacionó Jesús con diferentes personas. Sin embargo, estos tres evangelios tienen muchas similitudes. Juan es un evangelio teológico. Fue el último de los 4 que se escribió. Pero el evangelio de Juan fue escrito por uno de los 12 apóstoles. Juan, el discípulo amado, quien también recibió las revelaciones del libro de Apocalipsis y que además escribió 3 cartas universales para la naciente iglesia cristiana. El propósito del evangelio de Juan es mostrar a Cristo como Dios, mostrar su divinidad, que no quede la menor duda de quién es Cristo, su naturaleza y su obra salvífica. Gran parte de los relatos presentados en el Evangelio de Juan son referentes al inicio del ministerio de Jesús y al final del ministerio, mayormente en lo que Jesús hizo en Judea. Los evangelios sinópticos mostraron más a Jesús en Galilea. Así que en un orden cronológico, Juan presenta la vida de Cristo desde el comienzo de su ministerio, pasando directamente a la parte final. Los evangelios sinópticos se dedican a la parte central del ministerio de Cristo, en Galilea, en Perea y en lugares aledaños. En el evangelio de Juan vamos a encontrar historias que en los sinópticos no tuvimos la oportunidad de ver. Por ejemplo, el señalamiento directo que Juan Bautista hace de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veremos a 2 nuevos discípulos que se acercan a Jesús, a Felipe y a Natanael. También vamos a encontrar una boda en Caná de Galilea, una sanación milagrosa en el estanque de Betesda. Se presenta una mujer o la llevan a la presencia del Señor Jesús acusada de adulterio. También vamos a ver la entrevista de Jesús con Nicodemo y la entrevista de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Otras historias que vimos en los evangelios, como la multiplicación de los panes, también se presenta en este evangelio de Juan. Una historia que hemos venido mencionando, pero que los evangelistas anteriores no hicieron mención de ella, fue la resurrección de Lázaro después de estar 4 días en la tumba. También vamos a ver escenas después de la resurrección. Y de la manera como Juan termina este evangelio diciendo: si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo y dijo, no cabrían los libros en el mundo. Y Juan se describe a sí mismo como el discípulo a quien Jesús más amó. Otro detalle importante dentro de este evangelio de Juan es que la palabra creer se repite muchas veces y se muestra la divinidad de Jesús describiéndolo como el Verbo de Dios, como el agua de vida, como el pastor divino, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que bienvenidos al Evangelio de Juan. Para poder complementar un poco nuestro estudio personal, quiero recomendarles el libro El Carpintero Divino, un libro que habla de la obra y de la naturaleza de Cristo. El área teológica que se maneja
dentro de este libro es la Cristología. Es un material que hoy está disponible en formato digital. Si te gustaría recibir este libro gratuitamente, solo tienes que escribir al número que aparece en pantalla, más 57 314 358 1359 y complementa tu estudio. Providencialmente también ha salido una guía del Evangelio de Juan. En el momento en que se está grabando este video, en octubre del año 2024, salió una guía trimestral que sirve para analizar en más detalles las temáticas que Juan presenta. También puedes solicitar esa guía de Juan en el número que te mencioné, más 57 314 358 1359. Con esta introducción, lo primero que leemos aquí es en el principio. Nada más leer esta parte del primer versículo nos recuerda los inicios de toda la escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Berechi bara Elohim. En el principio creó Dios. Y Juan comienza su evangelio, que en este caso se escribió en otro idioma, en griego. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Versículo número 2. El Verbo. Cristo es el Verbo. El Verbo es el que le da sentido a la oración. El Verbo era Dios, es Dios. No es una creación, no es la primera creación de Dios, es Dios mismo. ¿Qué pasa si yo lo leo en el idioma original? Para los que están adentrándose en el estudio de la Biblia y tienen escasos conocimientos, que eso es normal, no se preocupen. Nosotros no nacimos aprendidos, vamos aprendiendo y estamos para aprender. Los que han estudiado antes que nosotros han preparado materiales de investigación que nos facilitan un poco la vida. Y esto que ustedes están viendo en pantalla es un interlineal del griego al castellano, de la versión Reina Valera 1960, pero tomado del original. ¿Okay? En la Reina Valera nosotros leemos, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo que ustedes ven allí en letras azules son los números de la concordancia Strong. Lo que ven en color verde, las letras verdes, son las letras o los escritos en griego original. En letras naranjas vemos la descripción de cada palabra, si es una preposición, si es un adjetivo, si es un verbo, si es una conjunción. En el caso de ser un verbo, pues nos muestra en qué tiempo se encuentra el verbo. Por ejemplo, aquí vemos un verbo imperfecto, activo, indicativo en tercera persona del singular. ¿Vale? Aquí te presenta toda la descripción morfológica del versículo. Y abajo, en letras rojas, tenemos la traducción en castellano, que sería una traducción literal. ¿Cómo se pronuncia esto en griego? En griego, aquí dice en arge, estoy señalando las letras, ¿ok? En arge, en hologos, kai hologos, en pros. Pros, ton, teón es Dios. Kai, teos, nuevamente aparece Dios. En hologos. En el principio estaba siendo la palabra. Y la palabra estaba siendo hacia él, Dios. Y Dios estaba siendo la palabra. En nuestro castellano no tiene sentido, por eso se traduce en el principio era el Verbo. Se trata de utilizar el lenguaje que sea comprensible. Pero yo pongo esto porque hay una versión, hay muchas versiones de la Biblia. Hay muchas versiones de la Biblia en todos los idiomas y en nuestro castellano te puedo mencionar algunas. Vale, yo por ejemplo aquí tengo en pantalla la Reina Valera 1960, pero te puedo colocar otras versiones más. Te puedo colocar la versión Dios habla hoy. Mira lo que dice, en el principio ya existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Te puedo colocar otra versión, por ejemplo la versión de las Américas. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. La versión estugartensia dice, en un principio, tal cual como está en el Génesis, en un principio era el Verbo y el Verbo estaba ante Dios en la presencia de. Y Dios era el Verbo. ¿Y quién es el Verbo? Cristo. Dios era el Verbo.
Fíjate las versiones, ¿no? Estoy viendo diferentes versiones de la Biblia. Tenemos, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. En el principio ya existía el verbo. O sea, es la propia esencia del principio es el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Otra, la versión del Oso, una de las primeras versiones en castellano. En el principio ya era la palabra. Y aquel que es la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Vamos a ver una que se llama la traducción del lenguaje actual. Dice, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En este programa que yo estoy utilizando, donde coloco los versículos en pantalla, se llama projector.labiblia.in. Projector.labiblia.in, que te presenta varias versiones de la escritura. Pero hay una que yo realmente considero un poco inadecuada la traducción, que se llama Traducción del Nuevo Mundo. La traducción al Nuevo Mundo dice algo así más o menos como: en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era un Dios. Se le añade el artículo un, como queriendo decir, Dios es uno, pero este es como un Dios más pequeño. Así lo interpretan. Porque hay quienes, y no es una cuestión de ahora, por eso les recomendaba este libro. Hay quienes a lo largo de la historia han dudado de la divinidad de Cristo y consideran que Cristo no es Dios, sino un ser creado. ¿Cómo se llama eso en la historia? Arrianismo. Arrio era un hombre que consideraba que Cristo no era Dios, sino un ser creado que vino a la tierra a cumplir una obra en nombre de Dios, pero no es Dios. Eso no me lo inventé yo, eso está en la historia. Se llama arrianismo y hoy en día hay cristianos arrianos, como también hay cristianos calvinistas y como también hay cristianos arminianos. ¿Por qué se llaman así aunque no tengan ese título en su denominación? Se llaman así porque los primeros que desarrollaron esa teología que hoy se predica en muchas denominaciones cristianas fue a raíz del pensamiento de estos hombres. También hay otros que son nestorianistas. Dicen, no, pero es que mi iglesia no se llama así. Por eso yo te recomiendo este libro. Para que tú descubras cuál fue la filosofía que a lo largo de la historia se ha venido desarrollando en diferentes pensamientos y que hoy se está predicando detrás de los púlpitos. Es evidente que no hay una iglesia que diga arrianos. No hay una iglesia que diga nestorianos. No hay una iglesia que diga arminianos ni calvinistas de repente sí. Pero en Francia. Pero la filosofía y las enseñanzas doctrinales que se están presentando es a raíz del pensamiento de esos estudiosos de la escritura, que algunos tenían cosas muy buenas y otros tenían, la mayoría de ellos pues tenía cosas buenas, pero también tenían detalles. Volviendo a nuestra lectura con la versión Reina Valera 1960, por cierto que la versión Reina Valera 1960 se llama así por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Se llama 60 porque fue que salió en 1960 esa versión, pero Casiodoro de Reina vivió en el año 1500 y tanto. Y Cipriano de Valera creo que le hizo una corrección en el año 1600. Imagínate que la versión es mucho más antigua de lo que nosotros pensamos. Entonces, en el principio era el verbo y en conclusión el verbo es Dios, Jesús es Dios y eso es lo que Juan quiere decir. Juan lo que quiere hablar es de la divinidad de Cristo. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, o sea que Cristo es el creador y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. En Jesús está la vida, en Jesús está la luz. Jesús es la luz de los hombres, las tinieblas no pueden prevalecer contra Cristo. Cristo es el verbo, Cristo es Dios. Y les decía entonces al principio que estos primeros versículos son muy similares al Génesis. Si yo voy al Génesis y leo los primeros 5 versículos, me doy cuenta que en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y si Cristo es Dios y Juan lo describe como todas las cosas por él fueron hechas, aquí vemos a Jesús creando. Lo interesante es que la palabra Dios en hebreo, Elohim, es una palabra plural. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Se menciona la luz en Juan? Por supuesto que sí. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Se menciona la palabra tiniebla en Juan? Por supuesto. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando terminemos de darle todo el análisis a la Biblia, volveremos al Génesis para analizar en detalle eso. En definitiva, los primeros 5 versículos del Génesis están estrechamente relacionados con los primeros 5 versículos de Juan, capítulo 1. Versículo número 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya lo conocemos porque ya hemos estudiado su vida. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. A fin de que todos creyesen en él. ¿Quién es él? Cristo. Juan vino a dar testimonio de Cristo para que todos creyesen en Cristo. Juan no era la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en cumplimiento de las promesas que el Señor había dado en todo el Antiguo Testamento. En el mundo estaba, o sea que mientras Juan predicaba ya Jesús estaba aquí, y muchos lo ignoraban. Y el mundo por él fue hecho. Se reconfirma nuevamente que Jesús es el creador, o sea, Dios encarnado. Pero el mundo no le conoció. ¿Por qué? Porque no quiso conocerle, porque la revelación siempre ha estado. A lo suyo vino, al cumplimiento de su misión. Y los suyos, tristemente, no le recibieron. Quienes debieron haberle esperado, no le recibieron. Quienes decían que anhelaban su venida no estaban atentos a las señales. Jesús vino a cumplir su misión en el tiempo conforme a la profecía de Daniel capítulo 9. Fueron más sabios los magos que vinieron del oriente, estaban más pendientes los pastores que estaban cuidando los rebaños aquella noche que todos los sacerdotes que estaban en el santuario. A lo suyo vino Jesús a cumplir su obra, pero los suyos, que eran los depositarios de los tesoros espirituales, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron por fe, a quienes creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y este detalle es, mira, teológicamente interesantísimo, porque todos nosotros somos creación de Dios. Todos nosotros fuimos creados a imagen de Dios, a pesar de tener en la actualidad 6.000 años de pecado encima. Y aunque parezca duro, y se los voy a decir con el respeto que ustedes se merecen, pero también con la debida responsabilidad de hacernos reflexionar, no todos somos hijos de Dios. Se considera hijos de Dios aquellos que han aceptado por fe las revelaciones del Señor. Y esto una vez más le vuelve a dar sentido al relato de Génesis 6, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Esos hijos de Dios no se está refiriendo a ángeles, se está refiriendo a los que creían realmente en las promesas del Señor, que como humanos lamentablemente cedieron ante tentaciones y se fueron a estar con mujeres que no tenían respeto a Dios. Quienes han aceptado que Jesús es Dios, quienes han aceptado su obra sacrificial, quienes le reconocen como Salvador y como sumo sacerdote del santuario, y están dispuestos a hacer su voluntad. Esos son los hijos de Dios. Se les ha dado poder, potestad, autoridad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Pero todos somos engendrados de sangre. Entonces, ¿cómo es que Juan dice que no somos engendrados en sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios? Porque a pesar de haber nacido en este mundo
con este cuerpo y con estas tendencias, el Señor cambia nuestra naturaleza. Aunque tenemos naturaleza carnal, nuestra mente que está siendo transformada nos hace vivir con una naturaleza espiritual. Eso quiere decir que ya no cometemos errores. Sí cometemos errores, pero estamos en proceso de transformación. O sea, nosotros nacimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nacimos con este cuerpo, tendido al pecado y a la maldad. Pero la obra del Espíritu Santo nos transforma desde aquí para que esto que está en la mente, esa nueva convicción de vida, rija nuestra conducta todos los días. Los cuales no son engendrados de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón. ¿Por qué? Porque han creído. Están experimentando una nueva naturaleza. Aquel verbo fue hecho carne. Fue hecho carne. Dios se encarnó y habitó entre nosotros. La palabra habitó. Quizás la traducción más correcta sería tabernaculizó. Y una de las razones por el cual Dios le dijo a Moisés que estableciera un santuario en la tierra conforme al modelo que le había mostrado en el monte es para que el pueblo entendiese que Dios estaba con ellos. El santuario era un símbolo de la presencia del Señor, además de señalar la obra del Mesías y el plan de salvación. Igualmente lo que prefiguraba el templo. Ahora Pablo nos llama templo del Espíritu Santo y entonces Dios vive en nosotros, transformándonos y nuestra conducta glorifica su nombre. El verbo tabernaculizó entre nosotros, estuvo entre nosotros, vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, unigénito Hijo único, lleno de gracia y de verdad, desde la divinidad. Porque si todos somos hijos de Dios pero creados. Nosotros somos creados. En cambio, Cristo no es creado. Cristo es el unigénito del Padre desde la divinidad. Todo esto es teológico, a diferencia de los relatos históricos biográficos de los otros tres evangelios. Aquí es pura teología, hermano. Y déjeme decirles que lo que yo le estoy mencionando es simplemente superficial, porque el tiempo no nos daría para analizar todos los detalles de todo este evangelio. Juan dio testimonio de él, de la luz de Cristo, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, nuevamente hablando de su divinidad, porque de su plenitud tomamos todos. O sea, somos dependientes de Dios. Y de gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Okay? No quiere decir que es la ley de Moisés. Es que Moisés fue el instrumento de Dios para transmitir las revelaciones del Señor. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo. Eso no quiere decir que la ley no sea importante, porque Dios inspiró a Moisés. Solo que la ley es simplemente un reflejo, pero la gracia es una obra. El Señor nos muestra su voluntad, con un escrito está, y su Espíritu obra en nosotros para transformarnos conforme a esa revelación. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, o sea, el que vio a Cristo, vio a Dios. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, Juan Bautista, y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no lo soy, aunque Jesús llegó a decir que sí era el Elías que habría de venir, que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que prepararía el camino para el Mesías. ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿A quién se referían el profeta? Quizás a Moisés. Y él respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él respondió, versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Yo soy la voz que clama en el desierto. Yo soy el mensajero, yo soy el que prepara el camino para el Señor. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas? Por eso le decían Juan el Bautista. Ahora, esto del bautismo no era nada nuevo, los esenios también realizaban bautismos. Y los bautismos eran simbólicos. El agua era un símbolo de purificación, de limpieza. Y es como una sepultura líquida donde espiritualmente las personas reconocen que no están contentos con quienes son, sino que quieren experimentar un nuevo nacimiento. Una persona cuando se bautiza, muere al mundo o desea morir al mundo y resucita para una vida nueva con el poder transformador del Espíritu Santo. Ahora, ¿cambia una persona de la noche a la mañana después del bautismo? Evidentemente no. Es como pedirle a un niño que aprenda a hablar y a caminar si está recién nacido. Entonces, el recién nacido espiritual tiene que aprender e ir desaprendiendo algunas cosas, pero el Espíritu ya está obrando en él. Y le preguntan, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo? Como que reconociendo que el Cristo también iba a hacer una obra de purificación en la vida de las personas. O por lo menos Juan lo que está haciendo es un símbolo, pero Juan siempre dejó en claro que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué bautizas si no eres el Cristo, no eres Elías, no eres el profeta? Juan respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Lo que me llama la atención de este relato de Juan, o sea, de Juan Bautista, es el hecho de que al parecer ya Jesús había sido bautizado. Es posible que mientras estaban interrogando a Juan Bautista, Jesús estaba en el desierto de la tentación. Porque nosotros no vamos a ver aquí el bautismo de Jesús. Vamos a ver el señalamiento de Juan hacia Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan dice, en medio de ustedes está, no dice estará, está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, por eso es que yo les estoy diciendo que ya Jesús había sido bautizado y estaba en el desierto de la tentación, porque al día siguiente Juan ve a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En los evangelios anteriores nosotros no leímos esa declaración. Nosotros leímos fue que Juan se acerca a Jesús y Jesús le pide que le bautice y Juan le dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le responde, deja a Juan que cumplamos toda justicia. Jesús es bautizado, sale del agua, se arrodilla a orar, se abre el cielo, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Bueno, todo eso ya había acontecido en este relato. Jesús va al desierto de la tentación, regresa de nuevo al Jordán y Juan lo señala, he aquí el Cordero de Dios. Y esta declaración teológica, mire hermano, esto es profundo, lo que pasa es que el tiempo no nos da para hablar de todos los detalles. Pero el símbolo del Cordero automáticamente indicaba que él era el Mesías, el Cristo. Porque los sacrificios que se hacían en el santuario eran símbolos de ese Mesías que habría de venir. Los corderos y los animales que se mataban en el altar de los sacrificios en el templo eran la demostración de que el siervo sufriente vendría a pagar el precio del pecado de la humanidad. Una persona cuando cometió un pecado iba y mataba un animal, lo degollaba, lo desangraba, veía cómo lo despellejaban, porque eso es lo que causa el pecado, muerte. La paga del pecado es muerte. Y Jesús vendría como un sustituto. A lo suyo vino y vino a dar su vida por muchos. Y Juan declara, Él quita el pecado del mundo, es decir, que el sacrificio de Cristo abarca a toda la humanidad. Lo que nos muestra una vez más que la salvación está al alcance de todos.
Una vez que el cordero fuera sacrificado, los símbolos perderían su validez. Ya no era necesario ni ha sido necesario sacrificar más animales como símbolo del Mesías. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, reconociendo su divinidad. Y yo no le conocía, aunque eran familiares, por la relación que había entre María y Elizabeth, pero nunca se conocieron, nunca se habían visto. Como para que la gente no dijera, había un complot entre ellos dos. Yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. O sea, Juan entendió su misión. También dio Juan testimonio diciendo, yo vi, y aquí cuenta la experiencia en el momento del bautismo de Jesús, que fue varios días antes de este relato. Yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con Espíritu Santo. O sea que hay dos bautismos dentro de la firmeza teológica de aceptar la divinidad de Jesús. También está el hecho de que nosotros debemos ser bautizados en agua y bautizados diariamente en el Espíritu Santo. O sea, la obra de transformación, la santificación, que comúnmente en la teología se llama la justicia impartida. La justicia es una sola. La imputada es un derecho. Se nos adjudica una justicia que no nos pertenece. Y la impartida es el proceso de la santificación. También se le dice como la manifestación de la idoneidad del creyente. Dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente, otra vez, otro día diferente, estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Es posible que estos dos discípulos no hayan estado en el primer testimonio de Juan, sino al día siguiente. No podían estar todos los días con Juan porque también tenían sus compromisos familiares. Y Jesús estaba por allí, en las cercanías del Jordán, y Juan lo ve de lejos y le dice, mira, allí va el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y comenzaron a seguir a Jesús, porque si Juan decía que él no era el Mesías, pero el Mesías era aquel que estaba ya caminando por todo Israel, entonces ellos se fueron a conocer a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguía, les dijo, ¿qué buscáis? No era una pregunta despectiva, ¿no? Era simplemente una manera de entrar en conversación. Cuéntenme, ¿en qué les puedo servir? Diríamos el día de hoy. Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Mire, parece un detalle insignificante, pero no es. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Si Jesús era de Galilea y estaba en Betabara o estaba cerca del Jordán o estaba en Judea, evidentemente tenía que estar en un lugar arrendado por un tiempo, o estaba en una casa que, bueno, alguien le había dado la oportunidad de vivir allí, aunque yo creo más que había arrendado quizás una piecita, una habitación. Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Queremos saber cómo vives. Por eso le digo, pareciera como algo insignificante, pero no. Cuando uno entra a la casa de alguien, descubre quién es por lo que ve. Cuando una persona es ordenada, se nota en todos los ámbitos de su vida, de las cosas pequeñas en la habitación. Esto me hace recordar que cuando la reina de Saba fue a conocer a Salomón, ella vio todo lo que estaba en su casa. Entró por las habitaciones, entró por la cocina, vio a los criados, ve cómo vestían, ve cómo comían. Son cosas que forman parte de nuestro ser, lo que nosotros somos. Tú puedes aparentar algo afuera, pero lo que tú realmente eres, lo eres en casa. Y el hecho de que estos discípulos de Juan le digan, Señor, ¿dónde moras? Querían ver cómo era Jesús desde su vida privada. O sea, si este es el Mesías, queremos ver cómo vive el Mesías. Para nosotros ser como el Mesías. Si alguien nos tomara de sorpresa y nos diría, ¿me permites ir a tu casa? Le abriríamos la puerta y diríamos, ay, disculpe el desorden. Y Jesús les dijo, vengan y vean. Venid y vean. ¿Tenía algo el Señor Jesús que ocultar?
¿Estaba el Señor Jesús teniendo algún plan oculto a las espaldas de las personas? No. Venga, ¿quieren ver dónde moro yo? Venga, vamos aquí. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Quizás el mismo Señor Jesús les preparó comida. El Señor Jesús quizás tenía alguna cama adicional para hospedar a alguien en caso de que alguien lo necesitara. Tenía el Señor Jesús la casa bien ordenadita, limpiecita, la cama tendida. Quizás algunos rollos de los escritos antiguos que había heredado o que había comprado. No lo sabemos, porque no tenemos mayor detalle. El hecho es que ellos, se sintieron tan agradados de conocer a Jesús que decidieron esa noche quedarse. Porque era como la hora décima. La hora décima son como las 5 de la tarde. Y si estos hombres posiblemente eran galileos, tenían que volver a Galilea y se les hacía tarde y prefirieron quedarse con Jesús. Y aquí vemos los nombres de los discípulos. Tenemos a Andrés, que era hermano de Simón Pedro. Era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Pudiéramos decir que Andrés fue el primer discípulo de Jesús. Ahora tú ves la historia de los otros 3 evangelios cuando Jesús llama a Simón y a Andrés en la pesca milagrosa y los llama a formar parte de los discípulos. Nosotros vemos como que si fuera la primera ocasión en que ellos se encontraron, pero no. La primera es esta. Esta es la primera ocasión en que Andrés conoce a Jesús. Cuando Andrés participa de la pesca milagrosa junto con su hermano Simón, con Santiago y con Juan, ya habían conocido y visto a Jesús y escuchado su enseñanza. Así que cuando el Señor los llamó, los siguieron de inmediato. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías. Una vez que estuvieron con Cristo todo ese día, lo primero que hace Andrés es contarle a su hermano. Desde una obra evangelística, el plan Andrés implica que lo que yo estoy disfrutando como cristiano lo voy a compartir con mi familia. Se llama así, plan Andrés. Yo voy y comparto con mi familia lo que yo he descubierto y me está funcionando en mi vida, porque me interesa mi familia. Andrés busca a su hermano y le dice: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y lo trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Bueno, también Andrés era hijo de Jonás. Pero es la primera vez que Pedro está viendo a Jesús. En la pesca milagrosa ya hace rato que lo había visto. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí hay un juego de palabras con diferentes idiomas, en griego y arameo, ¿ok? Pedro y Cefas es lo mismo, pero en 2 idiomas diferentes, pero es lo mismo. Porque a la final traduce piedra pequeña. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe, otro de los 12 apóstoles, pero esta es la primera vez que encuentra a Felipe. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, o sea, de Galilea. No sabemos exactamente qué le dijo Jesús a Felipe, qué conversación tuvieron. Simplemente le dijo: sígueme. Me imagino que tuvieron que haber conversado otras cosas. Y Jesús le hace el llamado a Felipe y Felipe halla a Natanael, que es el mismo Bartolomé de los 12 apóstoles. Y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Cómo sabía Felipe eso? Porque Felipe era un estudioso de los escritos y al hablar con Jesús se dio cuenta que era él el cumplimiento de las promesas. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, lo que nos indica que toda la Tanaj, todo el Antiguo Testamento señalaba al Mesías. Así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Quizás Felipe en su inocencia menciona Nazaret sin tomar en cuenta el contexto de lo que implicaba vivir en Nazaret. Nazaret no era un lugar que dijéramos, un lugar que está lleno de personas cultas, educadas y honestas. No, a todo lo contrario, Nazaret parece que tenía personas que no eran de muy buena reputación y en ese ambiente se crió Jesús. Fíjate que no importa el lugar donde estemos, si queremos mantener nuestra fidelidad al Señor, lo podemos hacer. Y Nazaret tenía muy mala reputación. Natanael le dijo:
¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Ok, no me creas lo que te estoy diciendo. Ven, observa, escúchalo a él y te darás cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad. Deja los prejuicios a un lado. Ahora, si el plan Andrés implica ir a mostrarle lo que el Señor ha hecho por nosotros a un familiar, aquí tenemos otro plan evangelístico que pudiéramos llamar el plan Felipe. Un amigo llama a otro amigo. Andrés llama a su hermano y Felipe llama a su amigo Natanael. Y aunque la presentación fue imperfecta, le dijo unas palabras clave, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Qué interesante que el Señor Jesús le presente a Natanael esas palabras, que Jesús tuviera un concepto adecuado de Natanael, de un hombre que estaba buscando la verdad presente. Ahora, ¿qué concepto tiene Dios de nosotros? ¿Qué dirá el Señor de nosotros? ¿Cuánto interés tenemos nosotros de conocer y hacer su voluntad? Y Jesús le dice, Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. ¿Y qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Seguramente orando, pidiendo sabiduría al Señor, orientación. Y cuando nosotros buscamos la orientación del Señor, Él no nos va a dejar en tinieblas porque Él es la luz de los hombres. Y los que le recibieron fueron llamados hijos de Dios. Cuando estabas allí debajo de la higuera te vi, y respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahora, por lo que hemos venido leyendo en los evangelios anteriores, nos damos cuenta que los discípulos tenían conceptos errados del Mesías. Pero habían aceptado a Jesús como ese Mesías y el Señor les iba a transformar los pensamientos para que se dieran cuenta de la verdadera obra que vino a hacer. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y nuevamente el verbo creer se hace repetitivo solamente en este primer capítulo. Cosas mayores que estas verás. Y de cierto te digo, de cierto te digo, amén, amén. O sea, la palabra de cierto es como decir, esto es verdad, lo que te estoy diciendo es verdad. De aquí en adelante, a partir de este momento, veréis el cielo abierto, veréis las bendiciones de Dios, verás cosas maravillosas, cosas que ya tú y yo, mi querido hermano, hemos leído en los evangelios anteriores. Los milagros, la liberación, las resurrecciones, las sanidades, las enseñanzas, las exhortaciones, las correcciones. Todo eso que hemos aprendido en Mateo, en Marcos y en Lucas. El Señor Jesús le dice a Natanael, todas esas cosas maravillosas las vas a ver el cielo abierto, vas a ver a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vas a ver cosas que nunca antes te habías imaginado. Esto de los ángeles que suben y bajan nos hacen recordar la promesa, y seguramente Jesús tenía esa intención, recordar en Natanael la promesa que Dios había dado a Jacob. Cuando Jacob huye de su casa porque engañó a su papá, porque su hermano lo quería matar, él huye y hace una promesa al Señor. Señor, si tú vas conmigo, si tú me prosperas, tú serás mi Dios. Y mientras él dormía, tuvo un sueño de ver a los ángeles que subían y bajaban del cielo a través de una escalera. Esa escalera representa a Cristo. A través de Cristo se ven las bendiciones del cielo. Y la promesa que el Señor le hizo a Jacob era que estaría con él siempre, que lo prosperaría. Mientras él tuviera fidelidad al Señor y confianza, Jacob continuaría el linaje de la promesa, donde serían benditas todas las familias de la tierra. Hoy nosotros, hermanos, somos los instrumentos de Dios para transmitirle a otros que Cristo es la bendición más grande que ha recibido este mundo. Y una vez que lo hemos aceptado y hemos creído en Él como Dios hecho hombre, esa bendición que nosotros hemos recibido la compartiremos con otras personas.
Nosotros somos la generación de este tiempo que se nos ha conferido los tesoros de la gracia divina para que otros puedan vivir de acuerdo a la voluntad del Señor, a pesar de estar en un mundo de tinieblas. El Señor ha venido a habitar con nosotros y hoy está con la presencia de su Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, para que nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con esperanza. De cierto te digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y hoy esas bendiciones las seguimos viendo, a pesar de estar en esta sociedad y en este mundo contaminado, porque tenemos la bendita esperanza de que Cristo muy pronto retornará y estaremos con Él en la patria celestial.